Buenas tardes. En el curso de investigación cualitativa me corresponde la investigación o método hermenéutico. Mi nombre es Keila Viera y comenzamos. Vamos a comenzar con recordar la posición paradigmática que muy bien nos lo describió el doctor Núñez. Está en el paradigma socioconstructivista, entre otros métodos tenemos a la fenomenología etnográfica y el método cognitivo continuo, donde el rol del investigador es como asesor, donde busca la autorreflexión en su posición hermenéutica, práctica, interpretativa y subjetiva, con un propósito de buscar y comprender la esencia del fenómeno. Para comenzar, vamos a dar el concepto de lo que es hermenéutica. Vamos a comenzar con, es que es una palabra, un verbo que proviene del verbo hermeneum, que significa declarar, anunciar, establecer y por último traducir. También deriva del nombre del dios griego Hermes, que es el mensajero de Zeus, que se encargaba de transmitir a los hombres los mensajes y órdenes divinas para que éstas fueran tanto comprendidas como convenientemente acatadas. Para Martínez y Ríos 2006, la hermenéutica proviene de la expresión griega hermeneusin, que significa arte de la interpretación. Ferrater nos dice que esta expresión es del pensamiento, y para Platón extendió su significación a la explicación o interpretación del pensamiento. Según otros autores, la hermenéutica, para Navas 2007, es una técnica, un arte, una filosofía de los métodos cualitativos que tienen como característica propia interpretar y comprender para relevar los motivos del comportamiento humano. Para Dilthey, quien la hermenéutica, además de una técnica, es un método para hacer de la interpretación histórica la base en que se fundamenta la validez universal. Platella 2005 nos dice que es una forma de estar en el mundo, para él es más esa parte filosófica y de cómo a través de nuestra experiencia leemos, o sea, interpretamos lo que nos pasa, lo que nos rodea, nuestras interacciones con los otros sujetos y, si se quiere, los discursos que a veces del diálogo de otros sujetos comparten con nosotros. Fuentes 2002 tiene una base ontológica de la hermenéutica que nos dice que constituyen las realidades múltiples y dependen de la construcción de las personas individuales y compartidas. Igualmente, seguimos con Pérez 2000. La hermenéutica constituye una disciplina de interpretación de textos o materiales literarios o significado de acción humana. Kuhn, 1971, señala que la hermenéutica como una metodología que nace del cuestionamiento de supuestos positivistas, lo cual produce una ruptura epistemológica sobre el modelo empírico. Planella 2005 reseña que la hermenéutica para Dilthey se trata de una base metodológica para todas las disciplinas centrada en la comprensión del arte, los hechos y escritos del hombre. Aclara que Heidegger sitúa la hermenéutica del Dasein como la explicación fenomenológica de la propia existencia humana. ¿Cómo se articula la fenomenología con la hermenéutica? Y podemos entonces resaltar lo que nos dijo el doctor Núñez, que esas corrientes, esa parte idética, que es la fenomenología misma, y la parte hermenéutica, nos hace identificar algunos problemas, identificación de textos relevantes en esa etapa empírica, esa validación de texto,
que es la crítica interna y el análisis de los datos. Para concatenar, Husserl, que es el padre de la fenomenología, donde nos dice que va a las cosas mismas, y en el concepto heideggeriano, la fenomenología es el método que consiste en hacer ver desde sí mismo aquello que se muestra y hacer ver lo que se muestra desde sí mismo. Heidegger, que es un discípulo de Husserl, no puede estar de acuerdo con la reducción que hace Husserl de esas declaraciones, investigaciones previas del saber de ese fenómeno, donde lo coloca entre paréntesis solo con lo conocido experimentado, llamado epogé, y lo reduce. Ese Heidegger no está de acuerdo con esa reducción histórica que plantea en el método fenomenológico, y en su gran obra Ser y Tiempo nos muestra, y en otros escritos y conferencias, nos muestra el porqué. Luego Gadamer, que es discípulo de Hegel, y también llamado padre de la hermenéutica, pero filosófica, mientras Hegel no es denominado el padre de la hermenéutica ontológica. Nos dice que la reflexión sobre lo que acontece con el hombre cuando evidentemente comprende, por eso él se basa más hacia lo filosófico, y en sus obras maestras de Verdad y Tiempo 1 y 2, también con otros textos, y en sus conferencias, explica esa vía que él construye. Teológicamente, la hermenéutica ha experimentado variaciones a través de la historia. Aquí vamos a hacer un mapeo de eso, donde desde Aristóteles, que se interpretaban o se trataba de interpretar los textos religiosos para buscar la verdad en ellos, era un arte. A partir del Renacimiento y la Reforma Protestante, lo convirtió en una disciplina donde la actividad era interpretativa. Schleiermacher la colocó como una teoría pedagógica, pero habla de esa parte interpretativa. Humboldt como método de enseñanza, Dilthey, que nos habla primeramente del círculo hermenéutico, sin embargo, no lo reflexiona y no lo amplía como luego lo amplía Hegel y Gadamer. Él dice que el descubrimiento del significado tiene la acción para el autor, habla de ese contexto de horizonte, del marco de referencia, y dice que hay condiciones que hay que familiarizarse con los procesos mentales a través de los cuales se expresó el significado, busca como más lo que sentía el autor para escrito en ese tiempo, donde el contexto y la situación que se produce a la expresión, conoce el sistema, debe ser conocido el sistema sociocultural que se posee, el significado de la expresión, descubrimiento de las funciones que la acción y conducta conlleva a la vida del autor, determinando el nivel de condicionamiento ambiental y cultural. Pero entonces, para Husserl, que como dijimos antes, era el padre de la fenomenología, es una corriente más filosófica que se coloca a partir de 1859, 1938, su discípulo Heisenberg en 1889, 1976, más de un carácter ontológico, y Gadamer de 1900 a 2002, con una comprensión más filosófica. Hago un paréntesis
para decir que es el filósofo con una vida longeva más alta, vivió 102 años, quiere decir que vivió toda una serie de cambios, inclusive la parte de corrientes filosóficas en el siglo XX. Luego tenemos los italianos Luigi Parenzon, Giannini Batti y el francés Paul Ricoeur, entre otros. Podemos entonces determinar, según Platella 2005, que para Dilthey la hermenéutica se trata de una base metodológica para todas las disciplinas centradas en la comprensión del arte, los hechos y escritos del hombre. Aclara que Heidegger sitúa la hermenéutica del Dasein, que es la esencia del ser, y lo que se quiere es interpretar y caracterizar ese ser como la explicación fenomenológica de la propia existencia humana. Podemos entonces ver varios muestras metodológicas o pasos metodológicos de este método según sus autores. Para Flacius, él pasa por la interpretación, reglas interpretativas, principios de congruencia de las diversas partes de un todo. Luego, Baumgarten corrige las deficiencias formales de la sistematización de Flacius, y adiciona el punto de vista etnográfico, que otros lo van a tratar más ampliamente. Meller y Michaelis tiene la aplicación de la visión histórica del lenguaje, interpretación del uso del lenguaje y las circunstancias históricas. Tenemos entonces a Schleiermacher, que propuso el método de comprensión que nos dice que tendrían presente tanto lo común por comparación como lo peculiar por adivinación. Esto podría ser tanto comparativo como adivinatorio. Estas no se pueden separar por sí mismas y se sale de la parte hermenéutica para darle ese método comprensivo. Para Dilthey, que fue el biógrafo de Schleiermacher, retoma la hermenéutica como una forma de comprensión, concepto cuya amplitud contiene la interpretación, solo que en forma limitada por entender únicamente a las escrituras fijadas por los documentos. Sánchez, el 2001, reseña que la investigación hermenéutica tiene 3 etapas principales y 2 niveles. Las etapas son el establecimiento de un conjunto de textos, normalmente llamados canon, para interpretarlos, la interpretación de esos textos y la generación de teorías sobre el literal A y el literal B. Se habla de 2 etapas. De esas etapas, una etapa descriptiva y una etapa estructural. Podemos decir que la hermenéutica tiene como método la fenomenología porque entiende el comprender como un fenómeno. Entonces, por lo tanto, esta primera etapa se podría decir que es una etapa fenomenológica, donde hay un contacto con el fenómeno, elección de la técnica, la aplicación de la técnica y la descripción de la descripción protocolar. Dentro de la etapa estructural, entonces tenemos esos momentos cognitivos donde hay una fusión de horizontes, donde podemos decir que esa horizonte es el conjunto de factores sociales,
históricos, culturales, de costumbres, tradiciones a partir del cual se ve una cierta cosa, analiza o se habla de algo. Quiere decir que es nuestro marco de realidad en una sociedad completa, y entonces hablamos de esa fusión de horizonte entre lo pasado y lo presente, entre un diálogo interpretativo, que es ese círculo hermenéutico, y para reinterpretar y explicitar esa comprensión. En esa relación de preconcepción es esa relación entre el texto y su intérprete, donde ese círculo hermenéutico, que es cualquier conocimiento de las cosas que vienen mediado de una serie de prejuicios, expectativas, presupuestos, residuo de la tradición, esa herencia que determinan, orientan y limitan nuestra comprensión. No es ese prejuicio de lo malo, sino esa herencia que nos da. Entonces, la hermenéutica resuelve el problema que deja abierto la fenomenología mediante la concepción del círculo hermenéutico, es decir, mediante la confrontación constante en un diálogo de proceso en el cual los dialogantes están abiertos siempre al ser del otro y que tiene como resultado un saber que es el punto de vista en el cual ya nadie puede reclamar su cuota y porción, porque el resultado es nuevo e histórico. Tiene esa fase crítica, es una fase de comprensión, donde hay esa fusión de horizontes, es esa etapa constructiva, esa traducción y categorías actualizadas en una fase, en una etapa desconstructiva, donde entra la rectificación de las preconcepciones para una fase reconstructiva, donde se da ese universo para una fase más estable y nueva. La fenomenología hermenéutica, según Heidegger, podemos ver estas 4 etapas, donde la primera, en donde nos dice Rodríguez 2006, es la fijación. Está el punto de partida de análisis, donde hay una reducción, pero no una reducción como la fenomenológica, donde resta el epogé. Aquí es la interpretación hermenéutica, la construcción de esa construcción del ser, del design, y la desconstrucción dentro del círculo de posibilidades que pertenece intrínsecamente a todo el comprender. Gadamer realiza un giro hermenéutico contemporáneo que podemos decir que es la nueva hermenéutica del arte de ser, de interpretar, conversar, articular, preguntar, contestar, objetar y refutar esa característica del ser, esa comprensión del ser. Podemos entonces, indica Gadamer, que se comienza con la extrañeza, lo atopo. Él nos dice que la hermenéutica tiene 3 momentos de comprensión, interpretación y aplicación. Esto contribuye a la comprensión de la hermenéutica más como un saber hacia que requiere de una particular finura de espíritu que como un método disponible. Entonces tenemos que él nos dice que desde la experiencia hermenéutica hay 2 tipos de experiencia, una estética que va a ser explicada a través de el juego, hace una análisis del juego, donde no son los jugadores que realizan las normas, sino el juego mismo. Y tenemos una experiencia histórica, el cual nos da la conciencia hermenéutica
y él la interpreta a través de lo que llama conciencia de la historia efectual. ¿A través de qué? Del círculo hermenéutico, donde se interpreta tanto el pasado como el futuro para poder comprender y hacer una nueva interpretación en el momento actual. O sea, se va desde el momento actual hacia el pasado para hacer una fusión de horizonte y tener entonces la posibilidad de una interpretación hacia el futuro. Gadamer elabora una teoría del fenómeno de la comprensión. La comprensión tiene un carácter objetivo, porque va de lo que consiste en entregarse como otro sobre algo. La comprensión es histórica, siempre se realiza en un acontecimiento mediado históricamente. Por tanto, analiza a distancia histórica y los prejuicios y la tradición que están por ser el hombre estar en un ambiente o un tiempo fáctico que les da esos prejuicios y esas tradiciones, donde la comprensión de un texto no solo es posible desde una preconcepción o un prejuicio que se proyecta sobre el texto y debe ser confirmado por este. La tradición determina nuestros prejuicios y nosotros, al asumir la tradición, la modificamos. Comprender no se supone trasladarse a la época del acontecimiento. Es una fusión de horizonte más amplio que los abarque a todos. Como le dije, es ver esa horizonte desde tu horizonte actual hacia el horizonte pasado para hacer una nueva comprensión e interpretación para el futuro. Donde deben haber estos aspectos de comprensión, de estar la estructura de las experiencias, poseer estructura del diálogo y todo el proceso lingüístico que amerita. Para Gadamer todo es lingüística y por lo tanto todo se puede interpretar. En conclusión, el ser es lenguaje y por lo tanto la interpretación nunca se agota. El ser es tiempo e historia. Tenemos una historiosidad. No hay una verdad absoluta. El hombre está en un mundo fáctico que les da los prejuicios. Es consensual. Y si hay una verdad, sería una verdad consensual. En el círculo hermenéutico es una retroalimentación del conocimiento. Por eso es que nos dicen que no se agota nunca. Va siempre reinventando y retroalimentándose y puede otra vez comprenderse e interpretarse. La comprensión del modo propio y específico del ser, del hombre. Por lo tanto, para Gadamer en 1998, nos dice, mi propia capacidad de juicio encuentra siempre sus límites en el juicio y capacidad de juicio de los demás y se enriquece de ello. Este es el alma de la hermenéutica. Gracias, gracias, gracias. Le dejo con ustedes las referencias utilizadas y quedo a su disposición para preguntas y dudas.